siempre desde que empecé a encontrar al Señor, porque uno dice que busca, uno dice que uno es bueno. Cuando empecé a formarme, empecé a notar que todos, cuando empezamos a congregarnos, nos ataca una enfermedad que se llama el buenismo. Cuando uno empieza a congregarse, dice: ay, yo soy muy bueno, yo no robo, yo no mato y yo no le hago daño a nadie. 3 características de ser buenos que decimos nosotros que tenemos. 3, ni siquiera son 3 de los 10 mandamientos, y nosotros pensamos que por congregarnos somos muy buenos. Luego nos vamos adentrando en la palabra de Dios y vemos que en Éxodo 20 nos hablan los mandamientos, y el primer mandamiento es: Dios es uno solo, solo a tu Dios servirás y amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ahí empezamos a patinar. Luego profundizamos más y empezamos a ver cómo no somos tan buenos como creemos. Entonces, ¿por qué habla hoy el tema de los que caminan en integridad? Porque es lo que debemos perseguir nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y es lo que muchas veces no tenemos. Entonces, en Miqueas 2:7, libro de Miqueas 2:7, dice: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Y esa es una promesa que vemos mucho y lo vamos a ver en este tema a lo largo de la palabra de Dios. Dios va a bendecir al que camina rectamente. Y eso siempre nos plantea una dificultad. Es lo que decían por ahí: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y resulta que si nosotros nos examinamos muy despacio y vamos a verlo a lo largo del tema, mucho nos falta para ser tan buenos como queremos o creemos ser. Estas palabras, en estas palabras Miqueas nos dice que Dios recompensa a los justos y castiga a los injustos. Aquí hay una diferencia de lo que hablaban otros falsos profetas en ese momento, porque Miqueas tenía una característica fantástica, y es que él hablaba con autoridad. ¿Qué dice Miqueas 3:8? Dice Miqueas 3:8: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y esa es la función que tenemos nosotros hoy en el mundo: denunciarle al mundo sus pecados. Nosotros estamos en un mundo, y yo creo que nosotros lo hemos venido viendo en los últimos años, cómo el péndulo se está devolviendo contra los que seguimos al Señor Jesucristo. Como hace 15, 20, 25 años uno decía: soy cristiano, y le decían: uy, un amigo me dijo una vez, por allá en 1999, compañero de universidad, médico, Pablo Moyano, pastor, me dijo: Carlos Rico, cristiano. Era la última prueba que yo necesitaba para reconocer el poder de Dios. Ya, con esto ya no me queda ninguna duda. ¿Vos cristiano? Y no me lo dijo satíricamente, ni me lo dijo de una forma molesta, me lo dijo asombrado. Hoy día pasa algo distinto cuando uno dice que es cristiano. Cada vez lo miran aún más con recelo, cada vez el mundo dice que somos retrógrados, que somos intolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno nota, por ejemplo, cómo el mundo, a personas que están en la política y que les preguntan por sus planes, les hablan de los planes que tienen. Pero cuando un candidato a cualquier cosa dice que es cristiano, la pregunta es: ¿y usted sí va a tolerar a la demás gente? ¿Y usted va a meter el Antiguo Testamento en la Constitución? Ve uno la animadversión cuando se refieren a un cristiano. Pero bueno, entrando en lo que es la integridad, a mí me gusta siempre ver la definición. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la integridad viene del latín integritas, y que significa cualidad de íntegro, y dice pureza de las vírgenes, que es otra cosa que ha venido siendo demeritada cada vez más. Cada vez decir una niña soy virgen
hace que la miren más bien. Pero entonces uno dice, bueno, cualidad de íntegro, ¿qué significa? ¿Qué es íntegro? Íntegro es alguien que no carece, es algo que no carece de ninguna de sus partes. O dicho de una persona que es recta, que es proba, o sea, que puede ser probada y que es intachable. Eso es algo o alguien íntegro. Y la integridad, ya etimológicamente hablando, viene del latín integritas, como habíamos visto ahora, que dice totalidad, robustez, salud, buen estado físico, honestidad y rectitud. El vocablo viene de unos verbos que no vamos a mencionar, pero que básicamente quiere decir que no ha sido tocado, que no ha sido alcanzado y que no ha sido dañado o podrido. Entonces podemos concluir que la integridad es la cualidad del que no ha sido alcanzado por algo que le produzca daño. La pureza original y sin contacto o contaminación con un mal no lo han tocado. Esa es una persona íntegra. Y cuando uno lee todas estas definiciones, uno ya empieza a decir, upa, yo como que mejor agacho la cabecita y digo, no soy tan bueno. Entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy. ¿Somos los seres humanos capaces de vivir en integridad? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Porque nosotros como cristianos, la verdad es lo que encontramos en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, como les decía yo ahora, nos habla de los mandamientos, los cuales no cumplimos, por lo menos no en su totalidad. Pero luego, en Deuteronomio 6, 24 y 25, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. Deuteronomio 6, 24 y 25. Para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. No dice unos, no dice los que a mí me gustan, no dice a los que a mí se me acomodan. Todos estos mandamientos, y ahí empezamos a patinar. Pero bueno, luego decimos, no, pero yo me porto bien. Por ejemplo, yo, Carlos Hernando Rijo, soy médico, yo le hago el bien a mis pacientes, yo busco quitarles el dolor, enderezarles la columna, ¿no? Yo soy una maravilla. ¿Y qué nos dice Isaías? Isaías 64:6, cuando yo leí esto, me dio duro hace unos años, porque manifiesta que somos incapaces. Porque Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Yo siempre me pregunto a mí mismo y me cuestiono. En psiquiatría hablan de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son formaciones mentales que nosotros tenemos para facilitarnos nuestra autoestima y para hacernos sentir mejor con nosotros mismos. A mí siempre me impactó mucho porque decían que, por ejemplo, los cirujanos utilizan un mecanismo de defensa que se llama sublimación. La sublimación es hacer que algo que es un instinto malo mío parezca bueno y o yo lo utilice para el bien. Entonces, lo que dicen, por ejemplo, es que los cirujanos son felices acuchillando a la gente y metiéndole vainas en la barriga, pero que ellos lo encaminan hacia operar suavecito, abrirle y curarlos. Ese es un ejemplo, la sublimación. Y nos lleva a pensar a nosotros. Esto lo vino a decir Freud en 1940, muchos años después de que Isaías dijera que todas nuestras motivaciones en realidad no son tan buenas como nosotros creemos. E incluso cuando yo digo, yo no peco, yo soy bueno, y que estoy mintiendo cuando digo que yo no peco, yo lo estoy haciendo por el interés de quedar bien ante la gente y en últimas para no tener que ir al infierno. Entonces también hay un interés oculto ahí. Eso es lo que tenemos que ver. Y más allá, en Deuteronomio, vamos a ver Deuteronomio 32, 4 y 5, que dice, Él es la roca. ¿Quién? Nuestro Señor.
cuya obra es perfecta, es la fuente de toda rectitud. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, pero luego viene y nos habla a nosotros. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y eso se lo está diciendo al pueblo de Israel, recién saliditos de Egipto, viendo todos los milagros, mucha belleza, nos sacó, nos abrió el mar rojo, pasamos de lo más de bien, nos dieron maná, y eso les está diciendo en este momento. Y el mundo de hoy es muy parecido al pueblo de Israel en ese momento. Vivimos alejándonos de Dios y vivimos pecando, básicamente, vivimos, como dice, en nuestras concupiscencias. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como seguidores del Señor? Buscarlo, buscar la rectitud y entender que el Señor es quien nos da a nosotros la pauta de lo que debemos hacer, la pauta de lo que, cómo nos debemos portar. Y debemos entender que Dios nunca escogió a alguien perfecto. El pastor debe estarse allá retorciendo porque Job, Dios lo define como una persona maravillosísima, pero Dios nunca escogió a alguien muy excelso para enviarlo, siempre escogió gente con problemas. Y nosotros vemos, los apóstoles ninguno se salvaba, por ejemplo, y los escogió. Solamente los que se torcieron fueron los que se apartaron de él. Pero entonces, vamos a ver unas características de la integridad. Nosotros, ¿qué debemos hacer para poder entender cómo es caminar en integridad? Y nos vamos a Josué 24, 14 y 15. Aquí nos habla del ejemplo de Josué. Josué, todos lo sabemos, fue el caudillo que reemplazó a Moisés y que tomó la posta para ganarse la tierra prometida, que no lo completó del todo, pero que hizo una muy buena labor. ¿Qué decía Josué 12, 14 y 15? Decía: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar, Josué 24, 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a mí siempre que leo este pasaje me queda la inquietud. ¿Por qué la Biblia comete un supuesto error gramatical en el español? En el español la primera persona siempre va de último. O sea, mi esposa y yo, mi familia y yo, mis amigos y yo, nunca es yo y mí, ¿no? ¿Y por qué aquí es yo y mi casa? Porque es que el orden es: yo sirvo y yo llevo a mi casa a servir al Señor. Y ahora en hebreo, yo no sé cómo sea la norma, si esté mal decir primero la primera persona, pero para nosotros claramente esto es un mandato: yo primero y mi casa. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí el objetivo, ¿cuál era? Hacer la diferencia entre los que sirven a otros dioses. En esa época eran el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de etcétera, contra el verdadero Dios de todo. Entonces nosotros hoy le servimos al dios trabajo, al dios fútbol, al dios billar, al dios aguardientico, al dios etcétera, 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 al dios amigos. Y se nos olvida servirle al verdadero Dios, que nos trae todo lo demás por añadidura. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Hoy tenemos una sociedad que cada vez no solamente se aleja más de Dios, sino que activamente ataca más a Dios. Hoy día ya está prohibido hablar de Dios en los colegios. En Colombia no tanto, pero también ya está prohibiéndose. Y en Estados Unidos nos comentaban, pueden echar a un profesor solo por mencionar a Dios en un colegio. Imagínense cómo estamos. Entonces, el mundo cada vez nos ataca con mayor dureza y el mundo cada vez más nos va a buscar atacar.
Y esto también está pues plasmado en Primero de Reyes 18, 21, que decía: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo le tocó callarse la boquita, porque el verdadero Dios demostró quién era el que mandaba. Entonces, primera cosa, debemos seguir el ejemplo personal de Josué. Debemos seguir el ejemplo personal de Josué. Y Josué recordaba mucho aquí a Abraham. En Génesis, no lo vamos a buscar, decía: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto está en Génesis 18, 19. Entonces, ojo con esto, y tenemos que tener una cosa muy clara: la integridad me lleva a ganarme mi futuro eterno. La integridad es mi verdadero futuro eterno. Yo puedo tener cosas importantes aquí en la tierra, yo puedo tener un buen trabajo, yo puedo tener posesiones, yo puedo tener una familia muy querida, pero nosotros tenemos que entender que mi verdadera herencia es la integridad en mi Señor, y eso es lo que me da el futuro. Hoy vamos a hablar bastante de un libro que es muy lindo y que es Job. Job aquí dice 4:6, Job 4:6 dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Eso le dijo Elifaz a Job, ¿sí? Elifaz estaba reconociendo de cierta forma la rectitud, la inocencia de Job, ¿sí? Luego él decía, Elifaz ahí mismo le decía que él tenía que haber pecado, que tenía que tener algún guardado, y yo siempre pensé eso. Al principio, cuando empecé yo a leer Job, yo decía: este man tiene que tener algo para que le haya ido tan mal, este man se tuvo que haber alejado de Dios. Resulta que no, y ese es un tema para tocar en otro momento. Pero en realidad lo que vemos es que para Dios, para Job, la verdadera fuente de su tranquilidad, de su felicidad, era Dios y su relación con él, ¿sí? Tanto que la esposa le dice que si todavía retenía su integridad, que maldijera a Dios y se muriera. Muy bonita la esposa. Luego Job parece que la restauró. Y aquí entra también en Salmos a decir, Salmo 37, 18, que viene mucho al tema: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Que esto tiene que ver con nuestra verdadera identidad como ciudadanos de la eternidad. Nosotros estamos aquí en la tierra pasando unas vacacioncitas con sus bemoles, cosas buenas, cosas malas, cuando uno se va para la playa y sin sol, y luego vuelve a la realidad. Nosotros estamos aquí pasando unas vacacioncitas, preparándonos para la verdadera heredad de los justos, que es la eternidad al lado de nuestro Señor. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro y entender que la seguridad de Job era esta. Y aquí en Job 1:8 lo dice, que es una descripción espectacular. Yo como que me brincaba eso al principio, porque es que yo contradecía a Dios. Luego dije yo: uy, Señor, perdóneme, porque yo decía: Job tiene su guardado, algo ha hecho, alguna canallada hizo. Pero resulta que, ¿cómo describe Dios a Job? En Job 1:8 le dice Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ya quisiéramos nosotros, pues yo ya quisiera que Dios hablara así de mí, ¿no? Ya, todos quisiéramos. No hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo pienso que si uno tuviera que definir integridad en un versículo, es este: no hay otro, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cositas. ¿Y cómo se nos dificultan? Entonces,
Tercer punto, la presencia de Dios es la que se nos da por la búsqueda. O sea, la verdadera integridad que nosotros podemos lograr en la tierra es buscar a Dios. Es muy difícil para nosotros lograrlo, pero la búsqueda de Dios es la que nos lleva. Y vamos a ver el Salmo 140, 13, que dice, Salmo 140, 13, ciertamente los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Nosotros debemos morar en la presencia de Dios, pero se nos olvida. Nosotros oramos a la carrera, nosotros nos despertamos y hacemos devocional en 15 minutos, hay veces batimos récord y lo hacemos en 7 minutos, nos demoramos poquito orando, damos gracias a la carrera. Se nos olvida disfrutar y estar en la presencia de Dios. Y aquí hay una instrucción muy bonita. En el Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando yo lo que busco son las riquezas materiales, y cuando hablo de riquezas materiales no es que uno quiera tener 10 millones de dólares o 100 millones de dólares, que uno quiera tener la plata, por ejemplo, que tenía el rey Salomón, el dinero que tenía. No, uno muchas veces las riquezas que busca es tener casa, carro, beca, tener todo listo, tener la vida resuelta, fama, reconocimiento, que digan, uy, como es de bueno, ay, tan lindo el doctor, ay, tan bello el... Sí, muchas veces nosotros buscamos más estas cosas acá y empezamos a disminuir la importancia a algo que es fundamental y es nuestra relación con Dios. Recuerden que dice la palabra de Dios, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a seros añadidas. Entonces, nosotros invertimos el orden. Cuando yo tenga buena plata, voy a empezar a congregar. Cuando yo deje de pecar, cuando yo ya no sea pecador, voy a empezar a congregar. Cuando yo esté listo, cuando me pensione, es que estoy muy joven, no, es que ya estoy muy viejo, no, es que sí, siempre hay una excusa y nosotros estamos desconociendo que perdemos el verdadero valor del sentido real de la vida. Y lo más impresionante, y esto es difícil, pero es así, es entender que el verdadero sentido de la vida empieza el día que a uno le diligencian un documento importantísimo, el certificado de defunción. Ese es el verdadero, ahí empieza el verdadero sentido de la vida de nosotros. Cuando nos morimos y nos dan el certificado de defunción, porque ahí pasamos a la presencia de Dios y pasamos a estar en la eternidad con Él. Ahí pasamos de este pedacito de tiempo a estar en lo que verdaderamente vale. Eso es bien importante. Entonces entendamos, la verdadera felicidad, la verdadera realización está en el amor de Dios. Alguna vez yo discutía con mi hermano, el que más quiero yo, y es con el que más peleo, porque él era ateo y ahorita es como cristiano, pero rarófilo. Y él me decía alguna vez que todos los que se metían a la religión y todos los de la Biblia era por poder y por plata. Entonces yo le empecé a sacar ejemplos, ¿no? Moisés estaba muy bien con las cabras de su suegro, que era un tipo pudiente, por allá en Madián, tranquilo, y Dios lo mandó a empezar porque los mismos judíos lo trataran mal. ¿Usted quién es que viene aquí a molestar? ¿Sí? A que el faraón lo persiguiera y a salir a lidiar con esta gente fregándole la vida 40 años dándole garrote hasta que le sacaron la paciencia. Por ejemplo, le decía yo a él, Saulo de Tarso, lo hemos visto muchas veces, con dinero, con poder político, con poder militar, educado, ciudadano romano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se ganó Pablo por seguir a Jesucristo? Todos lo sabemos. Azotes, lapidaciones porque lo apedrearon, la cárcel, ingratitud de sus propios discípulos muchas veces. Pero Pablo la tenía clara.
Pablo la tenía clara. Él decía, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Es lo que tenemos que entender. Y entender que la integridad en el Señor es la fuente verdadera de la felicidad. Entender esto. La verdadera fuente de la felicidad es mi integridad en el Señor. Porque hay personas íntegras en el mundo. Hay personas íntegras en el mundo. La integridad para nosotros los cristianos es estar en el Señor. ¿Y qué nos dice de esto el Señor? Proverbios 19:1. Dice Proverbios 19:1 que es mejor el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Fatuo es falso. ¿Cómo? Fatuo es falso, mentiroso. Sí, es mejor el pobre que camina en integridad. Y Proverbios 28:6 también nos dice, y este es durísimo, mejor es el que camina en su integridad que el de perversos caminos y millonario, platón o rico. Lo que pasa es que si decimos rico está mi apellido y entonces no me gusta tanto. Es mejor el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y uno mira y tristemente ve gente que es tan pobre que solamente tiene plata. Y tienen una cantidad de plata que ni siquiera son capaces de manejar ni de saber cuánto tienen y siguen buscando más. Y tienen 80, 85, 90 años y siguen trabajando y son enfermos por la plata. Nosotros tenemos que entender que la integridad en el Señor, y eso no significa que uno no pueda tener posesiones, eso no significa que uno no pueda vivir cómodamente, eso no significa que yo tenga que vender todo e irme a pasar trabajos o dejar de trabajar. No, significa que yo tengo que darle el verdadero valor a lo que tiene valor. La integridad es más valiosa que las joyas, la integridad es más valiosa que cualquier otra cosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que para el mundo es más fácil tergiversar la verdad, y entonces ahorita el mundo está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso nos lo decía, nos lo advertía hace muchos años Isaías, en Isaías 5, 20 y 21, como mucha advertencia. Decía, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y ojo con eso, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Porque a nosotros nos pasa muchas veces eso, ¿no? Lo que yo les digo del buenismo. No, yo soy buenísimo, qué maravilla. ¿Sí? Dios conoce todo, Dios lo ve todo y a Dios sí no lo puedo engañar. Pero ¿qué pasa con Dios? Lo que le deleita a Dios es mi búsqueda de la integridad. Es que yo busque seguir a Dios, confiar en Él y obedecer sus mandamientos. Porque es que yo puedo decir yo creo en Dios y mucha gente dice yo creo en Dios. Y ahorita en estas discusiones que hay entre ateos y no ateos, hay gente que cree en Dios, pero en su Dios a su acomodo. Y ahorita yo no había oído mucho, pero está el Dios de Spinoza. No sé si lo han oído, que Spinoza fue un filósofo por allá de hace como 300 años que decía que el verdadero Dios era no hacerle mal a nadie, que el verdadero era hacer obras buenas, que el verdadero Dios era, etcétera, etcétera, en el humanismo, que es la gran diferencia. Decir que yo soy bueno por hacer cosas buenas en mi humanismo. Como cristiano, yo reconozco, como veíamos ahora, que mis mejores justicias son ¿qué? Trapos de inmundicia. Ojo con eso. Entonces, básicamente el Señor reconoce nuestra integridad y nos va a proteger. Vamos a ver algunas características del que es íntegro y nos vamos a Job 31. Job hoy es el protagonista de nosotros, de nuestro. Job da una serie, pueden sacarse más, pero yo saqué 9
características en Job 31 de el que es íntegro. Job, ya voy para allá. Entonces, primero, versículo 5. Dice Job: si anduviera en mentira y si mi pie se apresuró a engaño, ahí dice luego que Dios me castiga. No hay en él mentira. Primera señal de integridad. No miente. Job 31:5. Nosotros algunas veces decimos mentiras piadosas y el mundo algunas veces se choca cuando uno dice la verdad, pero debemos decir la verdad. Ahora, decir la verdad no es ser grosero, no es ofender a la gente diciendo lo que es mi verdad. La verdad debe ser sazonadita y debe ser bien de sentido. Segunda característica del que es íntegro: desea, permite y admite que Dios lo examine. Versículo 6, que dice: pésame Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Permite que Dios lo examine, porque nosotros y nuestras oraciones, si ustedes se ponen a ver, uno tiende a orar: Padre, bendíceme por favor, dame platica, provéeme Señor, y uno ora por los enfermos, y eso está bien, y eso no está mal. Pero cuando viene la otra parte de la oración, y es cuando uno escudriña la escritura y Dios le dice: venga, que tengo que hablar con usted, uno dice amén, y sale disparado, y se vuelve. Entonces, permite que Dios lo examine. Tercero, no hay en él codicia. Aquí dice Job en los versículos 7 y 8: si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, involuntariamente algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Entonces, ojo con eso. No es codicioso, no coge lo que no le pertenece. Otro, no adultera. Versículos 9 y 10, ahí mismo en Job 31. Si fue mi corazón engañado acerca de mi mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela, del verbo moler, no morir, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. No adultera. Y aquí hay una cosa bien compleja, y yo siempre me voy a Mateo 5. Se os ha dicho que el que comete adulterio es culpable de muerte, pero yo os digo que el que mira a una mujer para decir mamita rica, ya adulteró con ella en su corazón. Y muchas veces nos pasa. Bien. Quinto punto: no hace acepción de personas. Y aquí no tengo el proverbio, pero dice: peca el que menosprecia a su prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo. Y nosotros menospreciamos mucho al prójimo. Y aquí que dice Job 31, 13 al 15: si hubiera yo detenido en poco el derecho de mi siervo y mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Aquí Job nos está diciendo que nosotros muchas veces, y esto es muy complejo, porque hay muchas formas de menospreciar al prójimo. Nosotros fácilmente menospreciamos al que vemos en la calle con una facha no muy buena, pero también menospreciamos al que tiene otra creencia distinta a la mía, y también menospreciamos al ateo, y también menospreciamos a mucha gente, ¿sí? ¿A qué nos manda Dios? A llamarnos, a traernos y a buscarnos, no a menospreciarnos. Ojo con eso, esto es bien importante. Sexto punto: no es egoísta ante la necesidad ajena, y aquí vamos a estar en los versículos 16 al 19. Dice: si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y mi sierva, ahí me volví para. Sí, dice acepción de personas. No es avaro,
favor Job 24, 31, 24 al 28, si alguien lo tiene. Sí. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Perfecto. Nos llama también a eso. El oro es mi esperanza. Gracias. Y la otra no es hipócrita. Este es importantísimo para nosotros como cristianos. 33 al 35 dice: si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. ¿Se me fue? Y porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta, ¿quién? ¿Cómo? 33 al 35. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es el omnipotente que testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Y otra cosa que tenemos que hacer como cristianos, y aquí ya va más a lo que tenemos que hacer, es dar ejemplo de integridad. Tito 2, 7 y 8 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Uy, aquí está así ya descansó la garganta. Entonces, ojo, tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo de integridad. ¿Sí? Ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, para que el adversario no tenga nada que decir de nosotros. Y haciendo algo que a veces es difícil de lograr, y es ser dignos de imitar. Que esto es muy difícil. Decir como Filipenses 3:17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo podía decir: imítenme a mí. Uno debe preguntarse: ¿a mí me pueden imitar en todo lo que yo hago? ¿De verdad? Uno espera que sí. ¿Y qué beneficios me trae? Ya para terminar, bueno, falta un poquito para terminar, 14 versículos y terminamos. Beneficios de la integridad. Primer beneficio de la integridad: me permite andar confiado. Si yo soy íntegro, yo puedo ir tranquilo. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Yo puedo andar tranquilo si yo soy íntegro. Segundo, le da permiso al Señor de que lo encamine, de que lo guíe, de que le muestre cuál es la verdad. Y dice Proverbios 11:3: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Tercer punto: traerá felicidad y bienaventuranza, algo que nos gusta, a mí me gusta mucho eso, a la familia. Esta promesa a mí me gusta, dice: camina en su integridad del justo, sus hijos son dichosos. Después de esta promesa yo me pego mucho. Yo creo que lo que más quiere uno es que sus hijos vivan felices, que sus hijos no tengan problemas, que sus hijos vivan tranquilos. ¿Y cuál es la forma? Ser íntegro y ser digno de imitar, y que ellos lo imiten a uno. Y la otra, nos guiará en el camino de la salvación. Y ojo con eso, porque es que me van a decir: un momentico, que eso no es así. A nosotros nos enseñaron que el camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo, y que si yo lo recibo, ¡pim!, me salvé. ¿Qué dice aquí?
En Proverbios 28, 18 dice: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno de sus caminos. Y entonces ahí es donde viene una discusión. Pero entonces, si yo recibí a Jesucristo y sigo siendo perverso, a mí me engañaron entonces, porque a mí me dijeron: reciba a Cristo y chao pescado. Pero ¿qué dice la segunda epístola de Juan 1, 9? Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, este primer versículo de Proverbios 28 no riñe contra que si yo recibo a Jesucristo soy salvo. Si yo recibo a Jesucristo, yo lo puedo recibir de dos maneras: de dientes para afuera o con el corazón. Si yo lo recibo de dientes para afuera, yo tengo que cambiar, no me puedo quedar igual. No me puedo quedar igual. Y si yo vuelvo y me pervierto, esa es una seña de que yo no lo recibo. Así de sencillo, según Juan. Como conclusión, vamos a ver la fuente de la rectitud, la fuente de la integridad. Salmo 25, 8 al 14, un poquito largo, pero es muy lindo. Dice: bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él me enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con quienes, con los que le temen, y a ellos les dará a conocer su pacto. Esta es la clave. Pero tenemos que hacer una confesión. Filipenses 3, 13 y 14 dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, como resumen, ahorita sí corto, los seres humanos somos incapaces de ser rectos, de ser íntegros y de ser completamente libres de pecado. Solamente el Señor Jesucristo estuvo libre de pecado. La única forma que tenemos nosotros para ser o acercarnos a ser rectos es buscar a Dios permanentemente. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, caemos. Y eso es lo que nos lleva, pues, lo que sabemos. Yo como cristiano puedo ser cristiano espiritual o cristiano carnal. Incluso yo puedo tener la salvación y tener baches. Lo que no puedo es volver al munadar. Si yo vuelvo al munadar, es que no recibí a Cristo. Entonces, tener esto en cuenta y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Vamos a darle gracias. Primero, Señor, te damos gracias por este tiempo, bendito Padre, que tú has estado aquí con nosotros, mostrándonos, Señor, tu palabra. Padre bendito, gracias te damos. Perdón. Gracias te damos, Señor, porque comprendemos que tú eres el único completamente recto, que tú, Señor, eres el único completamente íntegro, Señor. Hoy entendemos, Padre bendito, que nosotros somos incapaces, completamente incapaces de ser íntegros y de ser rectos, y que la única forma que tenemos, Señor, para agradarte, para ser recto, para tener una vida con propósito, Señor, es seguirte todos los días. Por eso hoy, Padre bendito, te confesamos
Nosotros no somos capaces, Señor, de ser rectos. Nosotros somos pecadores, Señor. Nosotros, bendito Señor, te decimos, Señor, por favor, sé propicio a mí, que soy pecador. Por favor, Señor, justifícame en la sangre del Señor Jesucristo, porque yo soy incapaz. Bendito Padre, yo quiero, Señor, hoy decirte, quiero seguir el ejemplo de Josué, Señor. Un varón que te amaba, un varón que te buscaba, Señor. Un varón que fue capaz de enfrentarse a todo el pueblo cuando estaban acercándose peligrosamente a la idolatría y les dijo: ustedes decían a qué dioses les van a servir, si a los que quedaron en Egipto, a los otros dioses que hay en esta tierra. Pero yo, Carlos Hernando Rico, y mi casa serviremos a Jehová, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Y seguiré las enseñanzas de mi Señor Jesucristo, que me regaló la salvación y que lavó mis pecados y pagó mis culpas. Bendito Padre, qué ejemplo maravilloso el de un hombre como Job. Bendito Padre, cuán difícil es parecernos o buscar ser como Job, un hombre íntegro, un hombre que no hubo como él otro en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bendito Padre, hoy te pido, muéstrame el camino para yo ser un varón perfecto, recto, temeroso de ti y que me aparte del mal. Bendito Señor, gracias te doy porque tú me muestras la verdadera felicidad, el verdadero camino a una realización personal, a una verdadera plenitud en mi realización personal, que es el seguimiento de la rectitud en tu palabra y en tu espíritu, Señor. Padre Santo, gracias porque tú nos dices que nosotros debemos evitar llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Fácilmente, Señor, comulgamos con prácticas que el mundo está declarando buenas, que están contra tu palabra, Señor. Nosotros, como hijos tuyos, a pesar de las consecuencias, debemos llamarle a lo malo malo y llamarle a lo bueno bueno. Le debemos llamar tinieblas a las tinieblas y debemos llamarle luz a la luz, a lo dulce dulce y a lo amargo amargo, distinto a lo que hacen los que son prudentes para sus propios ojos, a los que son sabios en sus propias características. Bendito Padre, hoy te queremos pedir que grabes en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, en nuestro corazón, estas características que tú quieres que nosotros tengamos. Primero, que no haya mentira en nosotros, que podamos permitir tranquilamente que tú nos examines, Señor, que no seamos codiciosos, que no seamos, Señor, avaros, que no adulteremos, Señor, que no hagamos acepción de persona y que no menospreciemos al prójimo, Señor, que no seamos egoístas ante la necesidad ajena, que no seamos rencorosos, Señor, y que no seamos hipócritas. En otras palabras, Señor, te pedimos que nos enseñes a ser ejemplo de integridad, que es tan difícil hoy día, Señor. Sobre todo porque cuando tratamos de ser ejemplo de integridad, recibimos ataques del mundo. Padre bendito, Señor, gracias. Y enséñanos a ser dignos de imitar. Porque sabemos, Padre Santo, que cuando andemos en integridad podremos estar confiados,
que mientras más andemos en integridad y más fortalezcamos nuestra comunión contigo, Señor, tú nos vas a guiar mejor por el camino recto, por el camino bueno. Pero qué importante, Señor, entender que cuando yo busco la integridad en ti, tú te vas a encargar de traer felicidad y bienaventuranza a mi familia. Y nos vas a guiar en el camino de la salvación, Señor. Nos vas a mostrar esto. Por eso, hoy, Padre, te decimos, entendemos que tú, Señor, eres bueno y recto, que tú puedes enseñar a los pecadores el camino y que tú puedes mostrarnos, Señor, cómo buscarte. Señor, queremos ser esos seres humildes a quienes tú encamines en el juicio, Señor, y que nos enseñes como mansos tu carrera. Padre bendito, entendemos que tú eres misericordioso, que tú perdonas nuestros pecados, que tú no nos vuelves a juzgar, Señor, por los pecados cometidos. Y Padre bendito, te pedimos que fortalezcas sobre todo nuestra comunión contigo para conocer tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Bendito Señor, confesamos, te lo confesamos a ti. No lo hemos alcanzado, estamos lejos de alcanzarlo. Pero una cosa queremos hacer, Padre, queremos olvidar el pasado, queremos olvidar ese sitio oscuro, ese muladar sucio en el que estábamos cuando tú nos llamaste y nos sacaste de ahí. Queremos olvidar y dejar atrás eso, Señor. Y queremos, Padre bendito, proseguir a la meta. ¿Y la meta cuál es? El supremo llamamiento del Señor en nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, hoy queremos darte gracias por tu amor, queremos darte gracias porque, Señor, tú nos has mostrado hoy que no nos podemos llamar a nosotros mismos justos, que no podemos, Señor, envanecernos, que no podemos creer esa falacia de que somos muy buenos. ¿Qué tenemos que creer? Que a tus ojos somos buenos, pero no por nuestros méritos, no por los méritos nuestros, sino por la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada para limpiar mis pecados. Por eso tú me ves, Señor, santo. Por eso tú me ves, Señor, bueno. Y por eso tú, Señor, vas a ser muy benévolo en el juicio. Porque si tú me juzgaras, Señor, por mis actos, yo no podría ser justificado ante ti. Gracias te damos, Padre, por la presencia entre nosotros del Espíritu Santo, que es quien ahora nos guía, quien ahora nos ilumina, Señor, para buscar. Gracias te damos, Señor, por la protección que tú nos das. Y gracias, Padre Santo, porque nos has recordado lo más fundamental, que independiente de las dificultades grandes, medianas, pequeñas, gigantescas, diminutas, que tengamos en la tierra, nosotros trabajamos por algo supremamente mayor, que es la eternidad a tu lado. Padre Santo, gracias por la eternidad que nos has regalado. Gracias, Señor, por ese don, por esa dádiva que tú nos diste con el sacrificio del Señor Jesucristo. Hoy quedamos, Padre bendito, en tu presencia. Te pedimos que termines de santificar este sábado, Señor, y que a nosotros, Señor, nos sigas guiando. Ahora, Padre bendito, te pedimos que bendigas a todas las personas que no pudieron venir hoy, pero que se conectaron. Y que también bendigas a las que no se pudieron conectar hoy y tampoco pudieron venir. Bendito Señor, gracias por tu amor y te pedimos, te clamamos que traigan más personas a las que tú has de salvar por intermedio de este Ministerio Internacional Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener estrategias para traer, para compartir y para traer más personas a tu presencia. Porque en últimas, Padre bendito, lo que a ti más te complace es que yo
cumpla la gran comisión, que es, en otras palabras, buscar almas para ti. El verdadero regalo, lo verdaderamente grande que tú quieres que yo haga, es salvar muchas personas. Entonces, Padre, danos estrategias. Ayúdanos, Padre bendito, a traer más personas aquí para que tú edifiques, para que tú llames a la rectitud, para que tú llames, Señor, a la salvación, para que tú hagas más personas íntegras que caminen en integridad y que puedan ser salvas, que es tu mayor anhelo. Ahora te pedimos que te quedes con nosotros, que nos bendigas, que nos unjas con el Espíritu Santo y que nos sigas lavando, Padre, con la sangre del Señor Jesucristo. Hemos orado en acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.